En primer lugar, mil disculpas. El culpable de haber llegado tarde soy yo. Me había equivocado, pensé que comenzábamos a las 6 y lo que pasa es que a las 6 tenía otra reunión. Pero no, no hay problema, vamos a concluir. Lo que sí les iba a anticipar que esta clase la vamos a dividir en dos, porque esta clase tenía dos contenidos. Tenía el contenido de lo que es la anamnesis o el interrogatorio y tenía el contenido de funciones vitales. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre funciones vitales y en otra clase vamos a hablar sobre, perdón, ahora vamos a hablar sobre el análisis o interrogatorio y en el próximo día vamos a hablar sobre funciones vitales, que iba a ser una clase un poquito extensa. No sé si estamos de acuerdo con eso. Bien, perfecto. Se escucha bien, ¿no? ¿Me escuchan todos bien? ¿Sí? Sí. Sí, Bien. Bien, entonces, de la clase anterior conversábamos sobre importancia de la historia clínica, el desarrollo de la historia clínica. Ahora vamos a tratar sobre ya introducirnos, digamos, en el campo de la semiología mediante lo que significa para un profesional de la salud el interrogatorio o la anamnesis. En eso vamos a comenzar. ¿Qué importancia tiene la semiología? Es la demostración experimental y práctica de la filosofía de la medicina, ¿no? En la clase anterior yo les hablé que todo profesional de la salud en realidad tiene un marco filosófico tanto en su formación como en la aplicación, porque siempre estamos en la búsqueda de algo, en la búsqueda de la verdad. Y cuando hablamos de semiología, estamos en la búsqueda del diagnóstico. Y cuando hablamos de búsqueda, significa muchos interrogantes, muchas Dulce, baja tu posturas, volumen porque no escucho nada. muchos pensamientos, ¿ya? Y a su vez también significa muchos criterios e ideales, ¿ya? Entonces, por eso siempre estoy dando el entorno filosófico a la medicina, ¿no? La semiología, como tal, tiene dos grandes pilares: la fisiología y la patología general. Ambas ciencias, a su vez, tienen una base en las ciencias básicas. Entonces, como dice acá literalmente, no se puede ser buen clínico si no se posee conocimientos completos de las funciones normales del organismo. Es decir, para nosotros interpretar un cambio, sea de signo, sea de síntoma, tenemos que saber filosofía, poder entender el motivo de ser basado en la biología, la histología, la embriología, la inmunología, la genética, tal como les mencioné en la clase anterior. A su vez, les había mencionado de que la anatomía y todas las ciencias básicas clínicas tienen su base en la química general, en la bioquímica, en la física, en la fisicoquímica, etc., ¿no? Sería muy interesante, por ejemplo, y siempre yo lo he pedido, de que en odontología debe enseñarse fisicoquímica. Nos ayudaría muchísimo poder entender un curso de fisiología y poder entender un curso de farmacología. ¿Por qué? Porque en estas ciencias básicas vamos a encontrar leyes naturales de la física, leyes naturales de la biología, leyes naturales ambientales que nos van a, digamos, a entender el mecanismo del por qué se producen estos síntomas y estos signos, lo cuales van a producir una alteración funcional. Sería muy interesante, en todo caso, traten ustedes de revisar. Por lo tanto, la medicina, y en este caso hablo de la medicina aplicada a la odontología, es una ciencia, porque nos explica los fenómenos más íntimos relacionados con la fisiopatología que tienen, vuelvo a repetir, explicación en las leyes físicas y biológicas. Este cuadrito nos ayuda a entender de que cómo hay riesgos comunes. Y estos riesgos comunes, ¿no?, van a influir en la aparición de enfermedades cardiovasculares, enfermedades oncológicas, enfermedades del metabolismo como la diabetes, enfermedades respiratorias, y a su vez
¿no? También va a producir enfermedades bucales, como la enfermedad periodontal, el cáncer bucal, la caries dental, y va a existir siempre una interrelación entre el aspecto regional y el aspecto sistémico. O sea, el cirujano dentista como profesional de la salud no está solo. Tiene que integrarse en conocimientos, en procesos, en gestión, ¿no es cierto? Y en la solución de los problemas de salud con los demás profesionales de la salud. Bien. Hasta aquí revisemos cuál es el concepto de la semiología. Es el estudio de las señales de la enfermedad, ¿no? O sea, todo cambio que hay en una enfermedad es una señal. Y esa es justamente la señal que nosotros debemos interpretar. Esta señal puede ser subjetiva, o sea, la percibe el paciente y se denomina síntoma. Por ejemplo, náuseas, visión borrosa, prurito, ¿no? Y la otra es objetiva, la que podemos ver, la que podemos medir como profesionales. A eso significa signo, la que yo o ustedes podemos identificar, como por ejemplo el vómito, el edema de la papila, las lesiones de rascado, etc. Y esta unión, tanto de lo que el paciente expresa subjetivamente o como lo presenta objetivamente, es el conjunto de síntomas y signos, lo cual se denomina síndrome. Así, por ejemplo, la combinación de malestar, sensación de frío y elevación de temperatura se denominan síndrome febril, para poner un ejemplo. Una de las situaciones interesantes de la semiología es que nos van a ayudar a catalogar cuándo una enfermedad es aguda y cuándo una enfermedad es crónica. Para ello, debemos saber la actividad, o sea, la fisiología de esa alteración, conocer el agente causal, conocer su periodo de incubación o latencia, los signos pródromos, o sea, los primeros, conocer la fase evolutiva y la convalecencia, ¿no? Esto en función de tiempo. Es decir, conocer el historial o el proceso historial de una determinada enfermedad para nosotros poder calificarlo de una enfermedad aguda y una enfermedad crónica. Esto es como ejemplo, ¿no? Porque hay enfermedades referidas, o las enfermedades, mejor dicho, son referidas en torno al aparato o sistema que lo compromete. Bien, revisemos algunos conceptos. El concepto de fisiopatología, que es el estudio de los cambios funcionales que se asocia con la enfermedad o lesión. O sea, ¿cómo funciona esa patología? ¿Cómo funciona el hígado normalmente, ¿no? ¿Cómo funciona el hígado cuando está enfermo? A eso se conoce como fisiopatología. Patogenia, parte de la medicina que estudia los mecanismos que producen la enfermedad, o sea, ¿cómo es que se puede llegar a producir la enfermedad? ¿Cómo es que el sarro puede producir enfermedad periodontal? ¿Qué papel juega el sarro en la producción de enfermedad periodontal? Evolución de la enfermedad patocronia, ¿no? O sea, de patos a enfermedad. Eso ya lo hemos visto en la lámina anterior. O sea, son las fases evolutivas de la enfermedad. Es decir, desde que la enfermedad, quién lo causa, cuál es el periodo de latencia, qué signos iniciales existen, cuál es su fase evolutiva, el periodo de convalecencia y el periodo de curación. Esas son las fases evolutivas de la enfermedad. Bien. Entonces, a eso lo conocemos como las fases de las manifestaciones clínicas, donde hay un historial de la aparición de los signos y síntomas. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para diagnosticar? O sea, ¿qué cosas es como requisito para que lleguemos a un diagnóstico? O sea, ya estamos entrando al quehacer clínico, o sea, el arte, el método
diagnosticar, de llegar a un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo hago yo para diagnosticar una lesión cariosa? ¿Qué identifico? ¿No? ¿Cómo hago yo para identificar un problema oclusal? ¿Cómo hago yo para saber si un paciente tiene problemas cardíacos? ¿No? A eso se llama el arte de diagnosticar. Como ya lo hemos visto, primero tenemos que tener conocimientos teóricos. Ya hablé de las ciencias básicas clínicas, de las ciencias básicas propiamente dicho, de la capacidad de recoger datos en la que tenemos que ser metódicos, sistemáticos y lógicos. La capacidad de relacionar los datos recogidos, eso nos va a dar la experiencia. Y eso se conoce como arte médico, el arte del diagnóstico. Y si estamos hablando del diagnóstico, ¿qué tipos de diagnóstico hay? El diagnóstico precoz, diagnóstico previo a la aparición clínica de la enfermedad. O sea, es lo que precede, lo que antecede a la aparición de la enfermedad. Yo les daba la vez pasada el ejemplo, por ejemplo, de un herpes labial, ¿no? Apenas aparece un prurito, que es un síntoma, ya podemos más o menos tener idea, o sea, damos un diagnóstico precoz que va a ser un herpes labial, ¿no? El diagnóstico sindrómico es aquel que establece la existencia de un conjunto de signos y síntomas. Tal vez sin poder precisar la etiología, por ejemplo, tenemos cuadros metabólicos como el síndrome de la mala absorción, el síndrome del ojo seco, etc., ¿no? Entonces, aquí se cataloga una serie de síndromes. Hemos dado, por ejemplo, el cuadro sindrómico de la fiebre, ¿no? El diagnóstico diferencial es el conjunto de enfermedades que pueden ocasionar un síndrome y que tienen un diagnóstico y pueden, digamos, plantear un tipo y un orden en la exploración complementaria. El diagnóstico diferencial es el conjunto de enfermedades que por naturaleza pueden parecerse. Por ejemplo, yo tengo un paciente con la cara hinchada. Entonces, inicialmente, por lo que me cuenta el paciente, por lo que lo he examinado, puedo decir un absceso periapital. Pero también, como diagnóstico diferencial, algo que se parezca puede ser un absceso periodontal, puede ser un hematoma postoperatorio, ¿no? Entonces estamos dando patologías que pueden tener una cercanía, pero que a su vez tienen una diferencia, ¿no? De ahí viene el término diagnóstico diferencial. Diagnóstico etiológico, determinación de la causa de enfermedad debido a su agente causal. Por ejemplo, neumonía, ¿quién lo produce? El neumococo, ¿no? Entonces ya sabemos quién lo va a producir. Un diagnóstico radiológico, aunque este término es, digamos, controversial, dicen que por las imágenes no hay diagnóstico, aunque con la imagenología ligada, digamos, a la informática, este concepto está variando. Hoy en día ya algunos hablan de un diagnóstico radiológico. Es el que radiología, digamos, como apoyo al diagnóstico, nos ayuda a establecer el diagnóstico definitivo, o es parte, digamos, dentro del proceso del diagnóstico definitivo. El diagnóstico patológico, llamado también anatomopatológico o histopatológico, es obtenido mediante una biopsia y es el que ofrece el diagnóstico definitivo de muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, ¿no? Es decir, el diagnóstico patológico es la que me da el patólogo a través de una lectura de una muestra de biopsia. Viene un paciente con una herida crónica en boca, entonces mi diagnóstico puede ser cáncer bucal, puede ser leucoplasia, puede ser una lesión de tipo eritroplásica, una eritroplasia, puede ser una úlcera de decúbito, o sea, tengo unas posibilidades diagnósticas. Entonces, ¿qué decido? Digo, voy a hacerle una biopsia para que el patólogo me confirme el diagnóstico, ¿no? Entonces, el patólogo, en base a su lectura, me va a dar el diagnóstico como, por ejemplo, cáncer o lo que él encuentre dentro del patrón histológico. Bien, ahora vamos a ver unas láminas que no los voy a conversar como patología,
pero sí les voy a realzar la importancia que tiene dentro de la semiología. Lo que podemos ver en esta lámina es un paciente desdentado con múltiples remanentes dentales, con algunos signos de inflamación a nivel gingival, con acúmulo de placa bacteriana. Este paciente sistémicamente tiene un diagnóstico de una cardiopatía obstructiva, ¿no? En la cual se acompaña una morbilidad bucal que de alguna manera pueda interferir de algunas maneras. Por ejemplo, este paciente, para poder realizar, por ejemplo, tratamiento de extracciones, vamos a tener en consideración su cuadro sistémico. Es un paciente con falla cardiovascular, es un paciente portador de una válvula cardíaca, es un paciente que toma anticoagulantes para evitar trombosis. Entonces, ¿ves? Tenemos que conocer toda la semiología cardiovascular. A su vez, al cardiólogo le interesa, por ejemplo, desfocalizar, porque él dice los gérmenes que están presentes en los remanentes bucales van a influir en la precipitación de su problema cardíaco. Él dice, si ustedes me disminuyen la carga bacteriana en este paciente de su cavidad bucal, yo le voy a dar un mejor o una mejor calidad de vida, un mejor nivel de vida. Entonces es importante, ¿no? Este cuadro ustedes ya lo han visto varias veces. Esto es un absceso periapical que ha fistulizado. Este es el mismo paciente. Aquí podemos ver la cavidad bucal. Y esta es la radiografía del paciente, donde vemos el remanente dental, o sea, el resto radicular. Y aquí un área sombreada, una imagen radiolúcida que es compatible con un absceso periapical. Este es el espécimen que se ha extraído, ¿no? Este es el absceso periapical. Y esto que ven acá es el corte de esta lesión. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Y esto recuérdenlo bien. Aquí vamos a ver dos cosas muy interesantes. La primera es de que como un patólogo nos va a confirmar un diagnóstico, ¿no? Lógicamente que este corte lo hemos hecho desde un punto de vista académico, ¿no? Entonces el patólogo me dice acá, yo veo una cantidad de piocitos, veo dispersión de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces esto es compatible con pus, con materia, entonces es un absceso. Entonces en su informe va a responder como absceso periapical. Pero a su vez yo lo debo tener en cuenta que este es el límite dentario, ¿no? Este es el ápice, este es el límite dentario. Y desde aquí ya tiene un potencial de diseminación regional y a distancia, como les voy a demostrar en una lámina posterior. Entonces, el primer efecto de este absceso, que está rebasando, digamos, el ápice, se está convirtiendo en un factor regional, es, por ejemplo, esto. Es una celulitis facial odontógena. Es una pacientita niña con un gran absceso facial, ¿no es cierto? Le ha cerrado hasta el ojito y aquí se le ha hecho un drenaje. Discutible, por cierto, lo podemos discutir en otro día porque se hizo el drenaje externo. Pero esta paciente tuvo que ser hospitalizada. ¿Por qué? Porque tenía fiebre persistente, tenía deshidratación, malestar general, había perdido el apetito y tenía disuria. Entonces ya hacía una paciente de carácter sistémica. Entonces en este caso hay que hospitalizar. Eso es, digamos, en el aspecto regional. Esta lámina nos ayuda a entender de que como un foco apical, por eso yo le digo es el límite de la patología dentaria, cómo puede tener repercusión regional, como en el caso que hemos visto, y repercusión sistémica. O sea, la patología dental puede tener. Hay un capítulo que se llama odontología neurofocal. No lo he puesto acá porque el tema es bastante amplio. La odontología neurofocal es una especialidad médica, nace en Alemania y en parte de Holanda, con Boll y Neger, son dos alemanes muy estudiosos,
Y ellos dicen que mucho de la patología sistémica se debe a la patología dentaria. Y ellos dicen tiene manifestaciones cardíacas, respiratorias, gástricas, renales, geniturinarias y de las articulaciones. Por ejemplo, las patologías infecciosas dentarias pueden influir en patologías cardíacas. Lo que pasa es que no va a ser tan rápido, ¿no? Vayamos a pensar, una niña tiene un foco apical, inmediatamente no va a ser un problema cardíaco. Puede pasar hasta un año después para que haga un problema cardíaco. Puede pasar un año después para que haga un problema cardíaco. Bien, entonces este cuadro nos ayuda a poder, digamos, interpretar de que cómo las influencias dentales repercuten a nivel sistémico. Bien, vamos a continuar con algunos cuadros. Este caso yo ya les mostré la semana pasada, en el sentido de que como esta patología, que es una neutropenia cíclica, daba una serie de características. Por ejemplo, les mostré que a nivel de la carita teníamos múltiples telangiectasias. Igualmente, a nivel de sus manos de la niña también se ve lo mismo. A nivel perioral, o sea, alrededor de la boca, también hay una serie de pigmentaciones, ¿no? La podemos ver aquí con mayor cercanía en el labio, como si estuviera pigmentado, y con deshidratación y sequedad a nivel de las comisuras labiales, ¿no? Entonces, esos son los signos que nos da esta paciente. A nivel lingual, presenta múltiples úlceras crónicas, múltiples, de papilación de una parte de la lengua, ulceraciones a nivel ventral de la lengua, como ustedes lo pueden ver aquí, lesiones periodontales, gingivales, bastante severas, que se acompaña con movilidad dentaria, una gingivitis hiperplásica. Son algunos de los cuadros, podemos ver acá a nivel lingual, ¿no es cierto?, lesiones eritematosas. Y esto es el cuadro radiográfico de esta paciente con severa retracción gingival, ¿ya? Y con severa retracción gingival, y esto va a originar pérdida, movilidad y pérdida dentaria. Hablamos de las alteraciones que tenía la paciente a nivel torácico, a nivel de las manos, y les presenté estos cuadritos, ¿no? Por ejemplo, aquí, durante 2 meses evaluamos a esta niña, el nivel de leucocitos, el nivel de segmentados también por espacio de 2 meses, el nivel del hematocrito, que nunca llegaba al límite mínimo, y la hemoglobina, que nunca llegó también al límite mínimo, ¿no? Por eso se llama esta enfermedad como neutropenia cíclica, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo una enfermedad sistémica ligada al tejido sanguíneo tiene serias repercusiones a nivel bucal. Y no solamente en eso. Esta paciente, para poderla hacer el tratamiento de la enfermedad periodontal y el tratamiento de procedimientos como extracciones, como eliminación de placa bacteriana, eliminación de sarro, ¿no? A esta paciente se tuvo que hacer en sala de operaciones. Recuerden que tiene una neutropenia cíclica, o sea, sus neutrófilos siempre están por debajo de lo normal, por lo tanto tiene una tendencia a hacer infecciones severas, a hacer septicemias. Entonces se le manejó con antibiótico terapia de manera, digamos, muy de alta envergadura. Se le manejó en sala de operaciones y hubo manejo, digamos, local en el caso del manejo de esta paciente, ¿no? Ya en algún momento o en otro curso ya hablaremos de esta patología en sí y cómo se trata a este tipo de pacientes, ¿no?
Entonces, eso es para ver la riqueza que hay, digamos, en torno a la patología dental. La semana pasada, la clase pasada, yo siempre interrelaciono a las clases, ¿no? Voy relacionando lo que hice en la clase anterior con la clase que estamos haciendo ahora, como para hacer una especie de un feedback. La semana pasada hablé de la importancia de la historia clínica, que se trataba de un método clínico, que obedece a un trabajo semiológico, tiene un valor médico legal, asistencial y social del paciente, que es una base de datos, que es el conocimiento de la enfermedad del paciente, nos orienta al diagnóstico, debemos formar parte del equipo de salud. Además, la historia clínica nos sirve para estudios estadísticos, investigación y inclusive la necropsia de los pacientes, ¿no? Para todo ello sirve la historia clínica. ¿No? Eso lo conversamos la semana pasada, ¿no? Bien, recordemos también que habíamos dicho que constituye un documento principal en el sistema de información hospitalario. Les presenté un algoritmo en la cual cómo la historia servía tanto para el aspecto asistencial como para el aspecto administrativo. Les dije que tenía que ser cierta, completa, entendible, dado que tiene un carácter normativo, o sea, tiene una ley que lo regenta. ¿Y qué características tiene que tener ya entrando a lo que debemos hacer? ¿Qué características debe tener la historia clínica? Se puede efectuar directamente al paciente o en presencia de un testigo si el paciente tiene algunas condiciones que no le permite, digamos, hacer la historia de forma directa, no le permite expresarse de forma verbal o también de forma, digamos, física o de forma mental, ¿no? Por situaciones de algunas enfermedades o condiciones mentales o condiciones sociales que puede tener el paciente. Entonces, aquí hablamos de una historia directa y aquí hablamos de una historia indirecta. La historia clínica debe incluir los motivos por los cuales el paciente nos consulta, ¿no es cierto? El motivo por lo cual el paciente toma en cuenta las áreas de su cuerpo dentro de su mente y nos transmite el por qué viene a un establecimiento de salud. Debemos jerarquizar los hechos significativos, pero de un contexto. Yo les dije que el paciente no es uno solo, es un complejo biopsicosocial. Bio, por la biología, como individuo, como persona; psicológico, porque tiene una mentalidad; y social, porque tiene familia, tiene una sociedad, por lo menos tiene un barrio, por decirlo así. Hay que ser permeables en que el paciente exponga, ¿no? Lo que pasa es que cuando viene un paciente a uno, se puede dar dos situaciones. Primero, que todo paciente que tiene un problema de salud, desde una caries dental, viene ya con una preocupación, porque de lo contrario no nos necesitaría. Y nosotros, en base al conocimiento que tenemos, por lo generalmente tomamos una actitud muy relevante, ¿no? O sea, nos damos de sabiosos, que sabemos mucho más que el paciente. Esas son actitudes que debemos ir dejando, ¿no? Lo mejor es tener una actividad horizontal, es decir, tratar al paciente como si nos tratáramos a nosotros mismos. Hay que saber escuchar, es de mucha importancia, valorar la actitud del paciente, porque esto nos va a ayudar al diagnóstico, detectar el sentido y la importancia de los síntomas. Observar en el paciente o evaluar en todo caso su voz, el tipo de lenguaje, su nivel intelectual, su capacidad expresiva, es decir, evaluar su intelectualidad para ver qué tipo de información vamos a poder obtener de ese paciente. Si la información que tenemos nos alcanza suficientemente para poder establecer el diagnóstico. Nosotros como profesionales debemos evitar esto. Mirar el reloj, o sea, no dar signos que estamos apurados. El que da signo que está apurado es que como que no le interesa, ¿no es cierto?, la persona a quien estamos escuchando. Evitar en lo posible repetir algunas preguntas ya efectuadas. Debemos dar una imagen de transmitirle seguridad. ¿Para qué? Para poner límites a la ansiedad que viene el paciente.
No siempre la consulta va a ser una caries dental. Al contrario, la consulta va a ser un dolor dental. El paciente que viene con dolor viene con toda una conducta al dolor. Viene cansado, viene que no ha podido dormir, viene con los ojos abotagados, viene con actitud antálgica, viene a la defensiva y viene con una preocupación de que quiere eliminarse el dolor. Entonces todo eso es parte de su ansiedad dolorosa. La anamnesis o el interrogatorio debe estar dirigido, no inducido. O sea, no debemos hacer que el paciente pise el palito. Debemos orientarlo en la problemática que nos está contando. Debemos ayudar en la hipótesis diagnóstica, ¿no? Debemos trabajar en ese sentido. Por lo tanto, debemos trabajar en un orden lógico, agrupar los síntomas como síndromes y los problemas que tenemos que resolver. Fíjense que estoy hablando de problemas. Cuando hablo de problemas, me estoy refiriendo a que una persona me está transmitiendo su problema de salud, ¿no? Y que tiene varios matices. Entonces, vamos a comenzar la historia clínica con el desarrollo de la anamnesis. Como ustedes saben, la historia clínica, la anamnesis, mejor dicho, es el arte de preguntar, es el arte de interrogar. Es la parte más importante e interesante de la historia clínica. Es la parte que nos va a relacionar con el paciente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Dice, la anamnesis es un proceso clínico que se ejecuta mediante el interrogatorio. Es importante porque permite identificar personalmente al individuo o persona, conocer su historial de sus dolencias pasadas y actuales, y obtener una retrospectiva de él, o sea, conocer su pasado nosológico, conocer su pasado, conocer sus enfermedades, y determinar los elementos familiares, sociales y ambientales, ¿no es cierto?, que influyen en su actitud y en su enfermedad. Entonces, este interrogatorio que le vamos a hacer al paciente requiere de tener una guía organizada y a su vez objetiva. Entonces, si uno ve al paciente que es una persona, y esto métanse en la cabeza, un paciente es una persona como tú, como yo y como todos nosotros. Por lo tanto, vamos a tratarlo como nosotros quisiéramos que nos traten. Un saludo cortés, ¿no es cierto?, inicia el proceso de química, el proceso de empatía con el paciente. Hasta antes de este problema del COVID-19, enseñábamos que teníamos que darle la mano. Bueno, ahora ya no podemos decirle que le vamos a dar la mano, pero sí debemos tener una actitud de simpatía, de caer, digamos, bien, de crear confianza en nuestro paciente. Bien, Rodríguez García, por ejemplo, nos resume algunas características que debemos hacer para comenzar la entrevista. Dice, debemos tener una preparación, debemos preparar el ambiente de la entrevista, ¿no? Es decir, debemos tener un espacio cómodo y agradable para poder entrevistarnos con el paciente. Debemos tratar, digamos, de buscar la identificación, ¿no?, la mejor información para llegar a un diagnóstico. Para ello, ¿no es cierto?, evitar interpretaciones torpes, debe revelarse que tenemos interés, debemos ser corteses y algo que es importante, debemos mostrarle al paciente que queremos serles útil, ¿no?, que como profesional de la salud quiero ser útil. Nosotros, y ustedes ya lo han escuchado, dicen, queremos ser médicos de la boca, queremos que nos traten como médicos. Entonces, pues, si queremos ese trato, debemos mostrar que somos útiles a nuestro paciente. La recepción, o sea, el contacto con el paciente debe ser de un saludo cordial y muy personalizado. O sea, que el paciente te identifique, el paciente diga, este va a ser mi doctor, este va a ser la persona que me va a tratar. Implica el uso apropiado de nombres del paciente, o sea, el paciente hay que llamarlo por su nombre, Jorge, Luis, Arturo, Teresa, María, etc., ¿no? Evitar, digamos,
evitar algún sobrenombre por encima, ¿no? O sea, no decir, a ver, ya a las 3 viene la gorda, ¿no? No podemos decir eso, ¿no? O a las 4 viene el paciente espeso, tampoco podemos hacer eso. En la conducción posterior de la entrevista es importante vigilar el confort del paciente, o sea, el paciente debe sentirse cómodo, debemos saber cómo se siente, para ello debemos crear condiciones de comodidad para darle una debida asistencia. Debemos comenzar con inquirir o averiguar el motivo de la consulta. Debemos saber cuál es la causa que nos visita. O sea, el motivo de la consulta, ¿qué es? Saber por qué nos visita, ¿no? Con su propio lenguaje, como habíamos dicho. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus temores en torno al problema que tiene? Entonces, eso nos lleva a distinguir la percepción del paciente y de las personas que puede acompañarlo o la familia que se quedó en casa, ¿no? Comenzar con preguntas abiertas para facilitar la narrativa del paciente. Hay que incentivar el tipo narrativo, o sea, no estemos apurados, ¿no? Hay que decirle al paciente, a ver, cuéntame qué problema tienes. Y vamos a ver, primeramente el paciente te dice, o dice a sí mismo, a carambas, aquí tengo confianza, entonces voy a contar. Pero si usted le dice, a ver, dígame rápido porque estoy con la hora, porque a las 3 tengo clase y no puedo tener mucho tiempo para ti. Entonces ese paciente dice, a este doctor no le interesa lo que le voy a decir. Hay que escucharlo atentamente y ahí es donde debemos buscar pistas sobre los síntomas, emociones, hechos importantes que se relacionan a su problema. Luego del aspecto narrativo pasamos ya a preguntas específicas para poder definir el diagnóstico. Y de ahí podemos ya abordar al paciente con preguntas muy puntuales y muy precisas que nos permitan facilitar, reflexionar, clarificar, confrontar, tener en cuenta sus respuestas empáticas, interpretar, esto es muy, muy importante, en base a los conocimientos que nosotros tenemos, interpretamos todo lo que el paciente nos ha contado. Esta fase de preguntas debe orientar al paciente en parte del examen físico. O sea, ya le debemos adelantar que le vamos a examinar tales áreas para poder corroborar lo que él nos está diciendo. Al terminar la anamnesis, uno ya debe tener una idea del diagnóstico. Digo una idea, no el diagnóstico propiamente dicho. Debe tener una idea de cuál va a ser el pronóstico y debe tener una idea cuál va a ser la terapéutica. Ojo que todavía no hemos comenzado a hacer el examen clínico. Pero le hemos preguntado tanto, en base al método científico, por eso hablo yo de filosofía, que nos va a permitir esbozar más o menos qué es el diagnóstico con la que vamos a ver en la persona que estamos tratando. Entonces, este interrogatorio debe ser en forma cronológica, o sea, en forma ordenada en el tiempo. Los episodios deben ser jerarquizados y recibir la máxima atención. El paciente debe separar los motivos de consulta agudos, ¿no es cierto? Deben ser resueltos con relativa rapidez de los crónicos y el orden debe ser sosegado para su control, seguimiento y control de desempeño. Esto quiere decir que no va a ver a su paciente en una sola vez, lo va a ver varias veces. Bien, entonces, nosotros sabemos que la historia clínica la podemos hacer en forma manuscrita, el formato que maneja la facultad, el formato que maneja un centro de salud, el formato que manejamos en el hospital, o ahora también puede ser la computadora, ¿no? O sea, cualquiera de esos medios nos puede servir para hacer nuestra historia clínica. Con las diferencias que le di la clase pasada de lo que es una historia clínica electrónica, una historia clínica digital y una historia clínica informática, ¿no? Que son, ya les dije, son cosas distintas. Bien, entonces comienzo a conversar con mi paciente, ¿no? Y le voy a preguntar. Entonces comenzaré por sus datos personales, o sea, lo identifico, quién es. Entonces pregunto sobre sus nombres y apellidos, su documento de identidad, su dirección, número de teléfono, género, edad, lugar de nacimiento, estado civil, ocupación, nombre, hasta su correo electrónico. Muchos de estos datos nos sirven tanto para la identificación del paciente
como para saber, por ejemplo, de dónde viene, para saber si en ese lugar hay enfermedades endémicas, de dónde procede, para saber si hay enfermedades muy frecuentes en ese sitio, su estado civil, para ver si hay enfermedades propias del hacinamiento, ¿no? Su ocupación, para ver si hay enfermedades, digamos, de carácter ocupacional, etcétera, ¿no? O sea, ya nos va sirviendo los datos personales, ¿no? No es que uno, digamos, quiere llenar simplemente la historia, ¿no? No se trata de eso. El motivo de la consulta, como ya hemos dicho, es el motivo por el que viene el paciente. Aquí vamos a ver sobre sus síntomas, sobre sus signos, vamos a poder, digamos, interpretar los síndromes y el diagnóstico problema que el paciente nos está contando. Es la entrevista profesional de la salud, ¿no es cierto? Y todo esto debe ser anotado, como si fuera, dice acá, una nota periodística. O sea, debemos utilizar, cuando notamos esto en la historia, debemos utilizar el lenguaje que nos está dando el paciente. Es decir, por ejemplo, yo no puedo poner disnea, porque el paciente no me va a decir disnea, ¿no? Yo voy a poner falta de aire, ¿no? El paciente dice, como que me falta aire. O el paciente puede decir, como me voy a caer, para mí eso puede ser un mareo, ¿no? Pero el paciente me va a referir, ¿no? En su propio lenguaje, que es lo que, cuál es el motivo por el que viene. Luego viene la enfermedad actual, ¿no? Es la narración del motivo de la consulta, donde el paciente me describe cada síntoma, cuándo ha comenzado, qué características tiene, cuál es la evolución, cómo está actualmente esos síntomas que el paciente me está contando, ¿no? Entonces nosotros debemos ir a la interpretación de esos síntomas y coadyuvarlo con los signos, digamos, para ir a una búsqueda de información suficiente. Habíamos dicho también que nuestras preguntas deben ser sistemáticas, ¿no es cierto? Se debe determinar la localización, dónde es el dolor, la irradiación, hacia qué sitio se irradia, hacia qué sitio llega el dolor, el carácter, qué tipo de dolor es, la calidad del mismo, la intensidad y la severidad. En sus cursos de cirugía, si es que no lo han llevado, ¿no? Lo van a llevar probablemente, ahí les van a enseñar qué estoy diciendo acá, qué es el carácter del dolor, qué es la calidad del dolor, qué es la intensidad del dolor, qué es la severidad del dolor. Factores que lo mejoran, factores que lo agravan, ¿no es cierto? El carácter temporal, si es continuo o intermitente, y qué otros signos lo acompañan, ¿no? Por ejemplo, el paciente dice, yo tengo un dolor en el maxilar inferior, ¿no? Y cuando me duele, siento la necesidad de inclinar mi cara o mi cabeza al lugar donde me duele. ¿Cuánto dura ese episodio? ¿No es cierto? ¿Cuánto le dura al paciente? ¿Qué factores precipitantes hay? Como por ejemplo, qué emociones, si es al ejercicio o a la fatiga, si altera o no las funciones orgánicas, si la paciente está embarazada, qué relación hay con el medio ambiente donde vive, si existen algunos factores físicos como el calor o el frío que lo exacerban, si ha tenido traumatismos, esfuerzos, infecciones, etc. Y como habíamos dicho también, debe describir la incidencia, ¿no? Si es un ataque agudo crónico, si es recurrente, ¿no es cierto? Y cómo, digamos, es su progresión, cómo se va acentuando en el factor tiempo. Y indagar si es que ha ido tomando o no algunos medicamentos. Y si ha tomado, registrar el nombre, cantidad que haya utilizado, en cuánto tiempo y qué resultados le ha dado tomar esos medicamentos, ¿no? Es importante también tener en cuenta sus antecedentes personales desde su nacimiento, ¿no? Si ha tenido internaciones, o sea, hospitalizaciones previas, por qué motivos, qué fechas ha tenido esto, presencia de alergias, reacciones a drogas, reacciones a alimentos, ¿no es cierto? Si ha habido eczemas, urticarias, si ha tenido sus vacunas, fechas de aplicación, etc. O sea, los antecedentes personales nos reflejan el historial del paciente, de la persona. Son
todas las intervenciones que ha tenido, desde su desarrollo mental, por ejemplo, a qué edad fue al baño, a qué edad se sentó, a qué edad comenzó a hablar, a qué edad fue al colegio, si lo han operado o no anteriormente, qué enfermedades ha tenido, ¿no? Igualmente, saber en qué año está para saber su nivel de intelectualidad, ¿no? A qué asociaciones pertenece, etcétera, ¿no? Eso va dentro de los aspectos personales de una persona, ¿no? Es importante también ver, digamos, sus antecedentes familiares, porque tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades que tienen una vinculación tanto hereditaria o genética o de carácter social, como es el hacinamiento, digamos, ¿no? Y hablando, digamos, del aspecto público. Hoy en día lo vemos, ¿no? Cuanto más hacinado un hogar, mayor probabilidad de que hagan una determinada enfermedad. Interrogar sobre la salud de los padres, de los abuelos, de los hermanos e hijos. Todo esto debe ser un aspecto bastante minucioso. Interrogar sobre los problemas sexuales, ¿no? Si tiene una sola pareja, si tiene varias parejas, si hay, digamos, posibilidades de desarrollos o alteraciones psicosociales o enfermedades infecto-contagiosas. También conocer por qué falleció un familiar, ¿no es cierto? Es como ahora, ¿no? Muere una persona por COVID-19, es muy probable que toda la familia tenga un problema de COVID-19, ¿no? Entonces, así vamos desarrollando tanto el aspecto de los antecedentes personales, los antecedentes familiares, ya hemos hablado hemos hablado, digamos, de la parte del motivo de la consulta. Luego de aquí, recordemos que ya le hemos preguntado al paciente para identificar quién es, de dónde viene, cuántos años tiene, etcétera, etcétera. Le hemos preguntado por qué motivo ha venido. El paciente nos ha dicho, vengo por dolor, porque estoy hace una semana con esto, no me deja ni trabajar, etcétera, ¿no? Y luego le he pedido que me amplíe la información, le he tomado ciertos datos personales, le he preguntado sobre su entorno familiar, su entorno social, y luego voy a hacer una revisión de órganos y sistemas. Esto no es examen clínico, sino eso es complementar la información que pudiéramos haberlo pasado por alto. Es decir, preguntar por signos y síntomas que de repente el paciente no nos ha dicho o no le hemos preguntado. Es revisar órganos y sistemas. Vamos a preguntar por síntomas de piel, ojos, oídos, cavidad oral, cuello, mamas, aparato cardiovascular, digestivo, uroginal, etc. Entonces, aquí vemos lo importante que es que como cirujanos dentistas debemos conocer la fisiología general, cómo funciona el aparato cardíaco, cómo funciona el aparato digestivo, cómo funciona el aparato respiratorio, cómo funciona el aparato endocrino, ¿no? Tenemos que saberlo, porque si no, ¿cómo le preguntamos a nuestro paciente? Siempre se pone como ejemplo al paciente diabético. Pues el paciente diabético tiene de todo. Tiene problemas endocrinos, entonces si uno le quiere preguntar algunos datos referidos a la parte de semiología endocrinológica, tiene que saber de endocrinología. El paciente con diabetes tiene problemas metabólicos, entonces hay que conocer la parte fisiológica del metabolismo celular. Tiene problemas renales, hay que conocer la fisiología renal. Tarde o temprano desarrolla problemas cardiorrespiratorios, hay que conocer el sistema cardiorrespiratorio. Tarde o temprano tiene problemas sanguíneos y de vasos, hay que conocer la fisiología de la angiogénesis. Tiene problemas de carácter cerebral, entonces hay que conocer la neurofisiología, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos induce a que tenemos que prepararnos. Por ejemplo, aquí es un resumen de algunas preguntas. Si en lo que yo le he preguntado al paciente me dice que tiene algún problema digestivo, entonces le preguntaré si tiene buen apetito, si tiene mucha sed, si tiene dificultad para tragar, si le sienta bien las comidas, si nota ruidos en el vientre, si tiene ritmo intestinal, si ha notado bultos, o si me dice, doctor, yo tengo un problema respiratorio, he tenido una enfermedad pulmonar obstructiva, entonces, ¿qué le pregunto? ¿Tienes tos? ¿Cómo es tu tos? ¿Tienes expectoración?
tienes, constantemente botas esputo, respiras bien, notas ruidos al respirar, tienes dificultad, sientes dolor en el pecho. O sea, le estoy preguntando algo que me va a ayudar a entender. Igualmente, si me dice, doctor, yo tengo problemas cardíacos, entonces le preguntaré si tiene palpitaciones, si tiene taquicardias, si tiene dolor precordial, si se fatiga el esfuerzo, he tenido frialdad. Entonces el paciente me va a responder sí o no. Por ejemplo, el paciente me dice, sí, doctor, yo tengo un dolor precordial, un dolor en el pecho, me va a decir. Entonces yo le puedo preguntar, ¿a qué altura? Entonces él se señala, por ejemplo, a nivel del espacio intercostal, el segundo espacio a nivel de la izquierda. Entonces yo, como yo ya leí fisiología cardiovascular, sé de anatomía cardiovascular, entonces yo digo, este paciente parece que tiene un problema valvular, ¿no? Entonces ya yo estoy interpretando. Igualmente, si me dice tengo un problema genitourinario, le preguntaré si orina bien o con dificultad, cuántas veces por la noche, qué cambios tiene en la orina, tiene dolor en los riñones o en la región lumbar, le preguntaré sus trastornos de ovulación o menstruación o algunas alteraciones sexuales, etc., ¿no? Este tema no está exento de nosotros, ¿no? O sea, si bien es cierto el examen clínico, por tener márgenes de moralidad, de repente no la vamos a hacer muy poco o en ningún momento, pero sí podemos preguntar, ¿no es cierto? Inclusive sobre sus hábitos, digamos, sexuales, porque hay mucha significancia en cavidad bucal hoy en día, ¿no? Entonces, hasta aquí le hemos preguntado al paciente todo lo que hemos querido, ya en torno, digamos, a lo que es el interrogatorio, ¿no? O sea, todo lo que queremos saber del paciente. Quiero leerles esto, es de un médico filósofo que dice, la amistad, el amor y el cuidado son las normas que nos deben guiar en el tratamiento y la inclusión del otro. ¿Quién es el otro? El enfermo. El paciente, el vulnerable. Cuando hoy en día uno escuchamos hasta en noticias, dicen, es una población vulnerable. Quiere decir es que es una población moralmente frágil. Si uno tiene un problema de salud, ¿qué se decae? La moral, ¿no es cierto? Entonces, no miremos solamente el problema de dolor, veamos al paciente en su conjunto, ¿no? Eso es la que nos va a poner, digamos, en confianza del paciente como profesionales de la salud. Bien, entonces habíamos dicho que esta parte de funciones vitales la vamos a dejar para una próxima clase, que también es un poquito bastante larga. Bien, igualmente, como es usual en mí, preguntarles si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación. Eso es importante, que me digan qué cosas he errado, en qué cosas he fallado y en qué cosas tengo que retractarme. No tengo ningún inconveniente, al contrario, se los voy a agradecer. Bien, si hubiera por ahí alguna pregunta. Bien, entonces, como dicen algunos, o no me entendieron nada o me han entendido todo. Doctor, buenas tardes. Hola, soy Gianmarco. Gianmarco, ¿cómo estás, Gianmarco? Dime. Muy bien, doctor. Una consulta con respecto a los diagnósticos en niños, por ejemplo, ¿qué se podría tener en cuenta, doctor? Aparte de lo que mencionó, porque sería, porque no podemos tratar a un niño, por ejemplo, nosotros vamos a llevar el curso de odontopediatría y no podemos diagnosticar un niño, o sea, como un adulto, pues, ¿no? O sea, hay un hincapié a tener en cuenta en los niños, algo. Claro, primeramente hay que, como ustedes lo han leído, el niño en realidad no es un hombre pequeño, ¿no? El niño tiene una variación en sus funciones, en su fisiología, tiene una variación, digamos, en su nivel, digamos, mental, ¿no es cierto? No solamente la diferencia es de la física, no solamente el más pequeño. Por lo tanto, esta, digamos, característica va a hacer que casi siempre el niño vaya acompañado. Por lo tanto,
también en esa parte es muy importante que tomemos empatía con la madre o el padre o ambos que llevan al niño o la persona que llevó al niño. Porque esta persona es la que nos va a ayudar, digamos, a interpretar lo que el niño nos está refiriendo. Pero a su vez también es muy importante que le hagamos algunas preguntas al niño, por lo menos al niño que puede responder alguna pregunta. ¿Por qué motivo? Tal vez no nos va a dar una idea bien clara de lo que tiene, pero te va a crear igualmente la empatía y la confianza de ese paciente. Pero los demás datos es muy posible que lo obtengamos de la persona quien trae al niño o del acompañante. Bien, no sé si eso satisface tu pregunta o tienes algún otro alcance. No, sí, todo está bien, sí, ya, claro, tiene razón lo que mencionamos, ¿no? O sea, si es que las cosas que podemos, por ejemplo, un niño por ejemplo, recién nacido, un neonato, por ejemplo, no, o sea, más que todo tendríamos que ver sus signos, más que todo, ¿no? Porque los síntomas, más que todo, no vamos a poder saber, pues, ¿no? Ya que no son objetivos, ¿no? Claro. Y ya más que todo ya tendremos que hablar con la madre también, ¿no? Que nos pueda orientar y con lo que ella observaba más que todo. Claro, pero a veces nosotros vamos a orientar más que los padres. Por ejemplo, nace un niño con una fisura labio-palatina, hacen consulta a odontología, ¿y qué es lo que tienes en los padres? Moralmente decaídos, ¿no es cierto? Porque no esperaban eso. Entonces, está en función de nosotros cómo le explicamos, ¿no es cierto? Que ese niño puede tener las mismas capacidades que una persona normal, pero para ello hay que motivar, explicar y empoderar a los padres, ¿no? Entonces es muy importante y todo esto que estamos conversando debe estar escrito dentro de la historia clínica. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, gracias. Más bien. Muy bien, no, gracias a ti, María. Gracias. Ahí en el aula virtual, en lecciones, les he dejado un tema para revisar en torno a la anamnesis, que me parece muy bonito y nos ayudaría sobre todo en el aspecto de la filosofía de lo que es tratar ya con una persona, ¿no? Para ustedes en este nivel es muy importante relacionarse, ¿no? Sobre todo, de acá, cuando regresemos a las aulas, va a ser mucho más importante, porque como ustedes saben, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, ¿no? Yo tengo ya algunos años ejerciendo la profesión, y ya, ahora con esto, ¿no? Estoy parado más o menos casi cerca de 40 días, pero cuando se logre abrir en mis actividades profesionales, muchas cosas va a cambiar y la visión del paciente va a ser distinta, ¿no? Siempre con el respeto a la persona. Bien, Antonio, no sé si hubiera alguna otra pregunta, alguna inquietud. Bien, les agradezco una vez más el haberlo tenido aquí. Ya, esta clase la he dividido en dos, era muy larga. Como ves, aquí nos hemos pasado aproximadamente 1 hora y con funciones vitales tenemos para 1 hora más. Ya, yo les he mencionado desde el inicio del curso, no me gusta pasar una clase en alto por pasarla. Si la vamos a hacer, tratemos de hacerla bien. Y qué mejor que ustedes para exigirme, ¿no? Yo les dije que yo me voy a exigir en la medida que ustedes exijan. Veo que tienen interés, veo que tengo 48 participantes, me parece bastante óptimo, me alegra bastante. Estos cursos para mí es muy importante. Bien, si no hubiera ninguna pregunta, les agradezco nuevamente. No, doctor, disculpe. A ver. Doctor, en caso, con respecto a la anamnesis, ¿existe un protocolo específico a seguir o las preguntas lo podríamos hacer nosotros? No te escuché bien tu pregunta, Teresa. Antoinette, en relación a la anamnesis, ¿existe un
protocolo específico que debamos realizar o el contacto con el paciente depende un poco más de nosotros? No, en realidad, las historias clínicas que tenemos en nuestros establecimientos, en la facultad, en el centro de salud, en el hospital, ya tienen el formato y tienen la secuencia. Ya, pero nosotros también podemos adaptarlo, podemos adaptar ese formato y preguntarle más cosas aún de lo que tiene escrito ese formato. Pero lo importante es que sea ordenada, lógica y tener la suficiente profundidad que nos permita esbozar el diagnóstico. Ok, doctor, gracias. Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces no me queda más que agradecerles y ya me pondré de acuerdo con Antoinette para fijar la fecha de la próxima reunión. Ok, doctor, muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Sí, Antoinette y para todos. Tal vez la próxima reunión tal vez lo hagamos en alguna de las plataformas de la universidad porque así me están exigiendo. En todo caso, yo con anterioridad te aviso. Ya, doctor, no hay problema. Ya, okay, doctor, Ya, muy bien, gracias, que le vaya bien.